Hoy vamos a continuar una serie de sermones que venimos trabajando desde el primer domingo del año. Es acerca de la voluntad de Dios. Y vamos a leer estos 3 versículos. Nos vamos a enfocar claramente en uno solo. Y qué bueno que nos vamos a enfocar claramente en uno solo porque el tiempo ha avanzado, ¿verdad? Vamos a orar y luego damos un poco de zoom a lo que el Señor nos quiere hablar en este tiempo. Primera de Tesalonicenses 5, vamos a leer versículo 16, versículo 17 y versículo 18. Si usted lo encontró, diga amén, por favor. Y damos lectura. Dice el versículo 16, estad siempre gozosos. Versículo 17, orad sin cesar. Y versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, para con ustedes, en Cristo Jesús. Y oramos. Señor, acabamos de leer tu palabra, y tu palabra es aquella que nos da crecimiento, que nos da conocimiento, pero que también que transforma el corazón. Señor, es tu palabra, no es el hombre, no es la sabiduría humana, sino es la sabiduría espiritual que está totalmente plasmada en tu palabra. Por eso en esta mañana nosotros te rogamos, Señor, que tu palabra pueda ser anunciada, Señor, de una manera correcta, que no sea adulterada, Padre Celestial, que sea ese alimento nutritivo que necesita nuestra alma y nuestro corazón. Danos sabiduría, Señor, para hablar de ella. Danos sabiduría para escuchar de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía previamente, estamos viendo desde el principio de año distintos textos bíblicos referentes a un tema central. Ustedes en la plataforma de YouTube le denominamos esta serie de sermones como Vive completamente en la voluntad de Dios. Y el tema central precisamente es la voluntad de Dios. Y hemos visto diferentes predicaciones o mensajes que nos han ayudado a conocer previamente la voluntad de Dios, luego a entenderla, a conocer Romanos 12, a entenderla en Efesios, que leímos ese versículo en Efesios 5, y también a orar para que podamos entender y conocer y ser llenos de todo el conocimiento de la voluntad de Dios, como hablamos la última vez, según nos enseña el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 9 en adelante. Y entendíamos que ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios es entender que debemos ser llenos de su palabra, y habíamos hablado que toda la voluntad de Dios se encuentra en la palabra de Dios. No hay una voluntad humana, no hay una voluntad de un pastor, no hay una voluntad de un referente que pueda ir en contra o pueda ser mayor que la voluntad de Dios que ya ha sido revelada hoy para nosotros en sus hijos. Ha sido revelada al hombre y hoy nosotros tenemos el privilegio de estar aquí leyendo, estudiando, compartiendo la palabra de Dios. Todo lo que Dios ya le ha dicho al hombre para que ande, para que piense, para que active y para que camine en su voluntad, está y se encuentra aquí en la palabra de Dios. Es por eso que nosotros debemos leerla, aprenderla y por supuesto practicarla. Para sintetizar un poco y hacer una ayuda a memoria, en mensajes anteriores hemos respondido las siguientes preguntas. Si pudiésemos decir, ¿qué respondimos? Bueno, respondimos, ¿qué es la voluntad de Dios? Ya lo hemos respondido. ¿Cómo entender su voluntad? ¿Cómo orar y cómo andar en su voluntad? Y en el día de hoy, nuestro mensaje nos ayudará a responder una siguiente pregunta. ¿Qué hacer o cómo debo vivir para vivir justamente en la voluntad de Dios? Desde el primer mensaje hasta el cuarto de hoy, de alguna forma, fuimos transitando el camino de la teoría a lo que hoy vamos a llegar a la práctica. Hoy justamente consideraremos lo práctico. Y estos versículos que acabamos de leer en la primera carta que Pablo manda a los hermanos que están en Tesalónica,
nos dan un cierto parámetro de algunas exhortaciones que él hace en el capítulo 5, animando a los hermanos a vivir una vida que le agrade a Dios, animándolos a que entre ellos puedan vivir una vida de unidad, de entendimiento, de congenialidad, de una vida de amor. Tal es el caso que versículos anteriores dice: alienten a los de poco ánimo, no tengan en poco a los ociosos. Nos está ayudando a comprender siguientes versículos que acabamos de leer, de los cuales sus indicaciones abarcaron primeramente los aspectos de la unidad de la iglesia, cómo relacionarse en los hermanos unos con otros, hasta que llegamos al versículo 16 al 18, donde sus palabras fueron más precisas, más personales. De cierta forma, el autor dice: a los hermanos trátenlos de esta forma, a los hermanos háblenle de esta forma, pero ustedes vivan de esta forma. Ya no se trata de una relación hacia mi hermano, sino se trata de una relación mía personal ante Dios. Y en estos 3 versículos tenemos un modo que hemos visto hace tiempo, que es el modo imperativo, que es como un mandato. Él cambia su manera de hablar, él cambia su manera tal vez de escribir en la Biblia textual, en el original. Cambia, como quien dice, la manera en que él está diciendo o hablando, y comienza a transformarse un modo imperativo, que un modo imperativo nos quiere decir que son como mandamientos, lo que él nos está diciendo, o lo que él estuvo diciendo a la iglesia de Tesalónica. Él nos manda a vivir una vida de gozo, él nos manda a vivir una vida de oración, y él nos manda a vivir una vida de agradecimiento. No son opiniones, no son sugerencias, sino son mandatos del apóstol para la iglesia. Y yo quisiera, para que ustedes me sigan el hilo, acompañar un poquito más, un poco cómo entender gramaticalmente cuando estudiamos, como quien dice, en profundidad la palabra, en un estudio profundo gramaticalmente, en la forma que Pablo está escribiendo estos versículos, estos mandatos, le da la unidad a los 3 de que los 3 son la voluntad de Dios. En la traducción que nosotros tenemos al castellano pareciera que simplemente la voluntad de Dios es agradecer. Sin embargo, él, al cambiar la forma en que está escribiendo, él está diciendo que la voluntad de Dios es tener gozo en el corazón y vivir siempre con gozo. La voluntad de Dios es que estemos orando continuamente, y que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Por eso el versículo nos dice: estén siempre gozosos, oren sin cesar y den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Una condición y otra condición y una tercera condición abarcan el total enunciado de los 3 mandatos de una forma imperativa, para que nosotros podamos cumplir y podamos hacer la voluntad de Dios. En esa última expresión de que dice, porque esta es la voluntad de Dios, está abarcando lo anterior, es aplicativo a lo anterior. La idea es que son 3 mandatos o 3 mandamientos del apóstol a la iglesia. La conclusión es que estar gozosos y orar constantemente y ser agradecidos, las 3 son la voluntad de Dios. Parafraseando el texto, versículo 16, podemos decir: si están siempre gozosos, es hacer la voluntad de Dios. Si oran constantemente, esa es la voluntad de Dios. Y si son agradecidos, esa es la voluntad de Dios. Estos versículos responden a una pregunta que nos hemos hecho desde la infancia, durante años y años. Nos hicimos 2 preguntas constantemente. Una la dijo el pastor cuando estaba hablando con las chicas: ¿para qué he sido llamado? ¿Verdad? Todos nos hemos preguntado esto. Y la segunda pregunta que el creyente se hace constantemente es: Señor, ¿qué debo hacer para hacer tu voluntad? Hermanos, en estos 3 versículos
hemos encontrado el tesoro escondido. Permítame decirle que en estos 3 versículos, a modo criollo, tenemos la clave del Wi-Fi. En estos 3 versículos tenemos la respuesta de lo que nosotros hemos pedido a Dios constantemente, de que queremos hacer su voluntad y queremos vivir en su voluntad y queremos practicar su voluntad. En estos versículos está nuestra respuesta, tal vez que muchas veces nunca encontramos. Y quisiera en esta mañana que me acompañen a hablar acerca del gozo. El gozo, estar siempre gozosos, dice el versículo, es un estado, el gozo es un estado de deleite y de comunión que viene solamente de estar en la presencia de Dios. Usted no va al supermercado a comprar gozo, usted no le pide a su pastor una consejería de gozo, no. El gozo solamente proviene de Dios. El gozo es mucho más que una simple alegría o un simplemente estado emocional o sentimental o de felicidad. El gozo que tiene todo creyente y que Dios desea que experimente cada creyente es impartido y dado solamente por Dios, ya que Él es la fuente de todo gozo. Por eso nosotros hoy podemos decir que el gozo es un estado espiritual y no es un estado terrenal. Aquí en la tierra no vamos a encontrar gozo de nada. Aquí en la tierra no vamos a encontrar algo que satisfaga tanto nuestro corazón y que nos dé tanto contentamiento como que nos puede dar estar en la presencia de Dios y encontrarme con Él cara a cara. Acá en la tierra nada va a satisfacer nuestro gozo. Las cosas de esta tierra no nos darán ningún tipo de gozo. Tal vez nos podrá dar algo de alegría o cosas que nos alegran, pero nada de todo lo que nos dé esta tierra es comparable con todo el gozo que Dios nos ha dado por medio de la salvación de nuestro Señor Jesús. Por eso el salmista, en un estado de pecado, dice: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Es oportuno decirles, hermanos, que cuando no hay gozo en nuestras vidas, es probable que nuestra vida esté en pecado. Es muy probable que nuestro corazón se haya volcado hacia el pecado y no podamos obtener el gozo completo de Dios y verdadero en nuestras vidas. El salmista eleva esa oración en el Salmo 51 cuando había pecado. Por eso nosotros podemos decir que el pecado nos roba o nos quita el gozo de nuestras vidas. La pregunta más oportuna en este momento es: ¿usted está con gozo en el Señor o hay falta de gozo en el Señor? Uno de los síntomas de que falte gozo en nuestro corazón es porque estamos en pecado. Lo que pasa es que el pecado, como le decía antes, es algo terrenal, algo que nos muestra una aparente satisfacción, un aparente gozo, algo que nos va a dar satisfacción, pero detrás de eso nos esconde un sabor amargo y hasta muchas veces letal. Ustedes recuerden que el gozo, como consecuencia, da la muerte. El pecado como consecuencia da la muerte. Y es por eso que nunca podremos encontrar en esta tierra un verdadero gozo. Y yo pensaba para mí, y considero que nos llega a todos, debemos reconocer, hermanos, que lamentablemente en la mayoría de las veces nos alegramos más humanamente y con cosas de esta tierra que espiritualmente y con cosas del cielo o de Dios. Nos alegramos más con situaciones que pueden pasarnos, que son considerables a esta vida, que son momentáneas, sin entender el verdadero gozo que tenemos eterno con Dios. ¡Qué bueno! ¡Qué gozo! Me aumentaron el sueldo.
un buen motivo. Yo voy a ser feliz cuando tenga mi casa. Eso es muy común de nosotros, los jóvenes. Cuando tenga este trabajo, realmente voy a ser feliz. Cuando me reciba, tenga mi título bajo el brazo, recién ahí voy a ser feliz. Algún loco dijo, cuando me case voy a ser feliz. Hermano, si usted o yo necesitamos estas cosas para sentirnos feliz o para gozarnos, estamos dejando en segundo plano al Rey que da todo gozo y que es la fuente de gozo. Si para usted ser feliz, para gozarse, necesita ciertas cosas terrenales, ¿en qué lugar queda Dios en su corazón? Si Él es la fuente de todo gozo. Hermanos, ¿estamos disfrutando de su gozo? ¿Lo estamos experimentando? ¿Estamos contentándonos con su presencia reinando en medio nuestro? La Biblia de las Américas en Juan 15:11, fíjense lo que nos dice acerca de Jesús. Dice, estas cosas yo les he hablado. Me encanta lo que me dice, para que mi gozo, dice Jesús, esté en ustedes y el gozo de ustedes sea perfecto. Y previamente, Juan 15 nos habla, Él es la vid, nosotros los pámpanos, y permanecemos y estamos con Él. Él dice, todo esto yo les he dicho para que mi gozo, dice Jesús, esté en ustedes. Me hace recordar las palabras del Señor Jesús cuando dice, yo me voy, pero mi paz les dejo, no como la paz que les da el mundo, sino una paz distinta, una paz totalmente transformada, porque el Espíritu Santo iba a morar en nuestros corazones. Acá, de cierta forma, es algo similar. Yo les doy mi gozo para que estén ustedes. Y su gozo, nuestro gozo, va a ser perfecto. Las palabras del Maestro y toda su enseñanza y todo lo que ha quedado plasmado en la palabra de Dios es para que nos podamos gozar en ella. Él nos ha hablado para que su gozo esté en nosotros. Hermano, ¿se goza en la palabra de Dios? En leerla, en pensarla, en meditarla, en practicarla, en vivirla. Todo lo que Jesús habló tuvo un propósito y todo lo que Él habló fue un propósito para que su gozo esté en usted y en mí. Jesús ya hizo la obra completa. Por eso es importante que si nosotros somos sus hijos y tenemos implantado el gozo de Jesús, debemos vivirlo, debemos disfrutarlo, debemos experimentar ese gozo porque Él nos los ha dado. Si Dios nos da el gozo, a ver si lo hago reír, avísele a su cara. En otros sermones hablábamos de una mente transformada, de una mente renovada. Cuando nuestra mente comienza a renovarse y comenzamos a vivir sabiamente, es ahí donde podremos experimentar el gozo del Señor en nuestras vidas y comenzar a cambiar nuestros pensamientos, donde ya lo terrenal no es que me hace feliz, donde lo que yo obtengo, lo que yo quiero lograr me va a hacer feliz, sino lo que realmente ahora, esa mente renovada que me hace pensar en su palabra, me hace pensar en sus planes, me hace pensar en sus proyectos y propósitos, comienza a infundir en mi vida y en mi corazón y me comienzo a llenar de gozo porque estoy permaneciendo en Él. Antes
Gozo me daba mi casa, mi auto, mi trabajo, mi título, mi dinero. Ahora el gozo me lo da la presencia de Dios, el disfrutar, el estar con Él. Porque disfrutar la presencia de Dios en su vida, en mi vida, y ese disfrute nos lleva a darnos cuenta que solamente encontraremos verdadero gozo y verdadera satisfacción a nuestra alma y a todo aquello que es espiritual. Y no le daremos lugar a lo terrenal. Un ejemplo muy práctico. Si usted se levantó esta mañana, Señor, qué gozo, qué alegría, voy a ir a tu casa. Otra vez a la casa del Señor, no. Qué gozo, Señor, qué alegría, hoy voy a estar en tu casa. El salmista en el Salmo 122 dice, yo me alegré con los que me dijeron, vamos a la casa del Señor. Sí, dice el salmista, a la casa del Señor iremos. Qué gozo, hermanos, estar hoy en la casa del Señor. Qué gozo es estar junto a usted, mis hermanos, que lo podemos ver, que podemos estar cerca. Qué gozo de ver a nuestra hermana misionera, su familia, el proyecto. Qué gozo de ver a nuestras hermanas. Qué gozo, hermanos. Qué precioso, por Dios. Qué gozo, Señor. Elevar mi oración junto con la de mi hermano, adorándote, exaltándote, alabándote. Qué gozo, Señor, escuchar tu palabra en tu casa, sentado, Señor. Alegre mi corazón al saber que es tu voz hablando a mi vida. Qué gozo, Señor, hoy en esta mañana estar en tu casa. Lore nos mencionaba al principio un hermoso versículo. Hay algo muy similar en el Salmo 43:4. Dice, entraré al altar de Dios. Al Dios, dice el salmista, de mi alegría. Salmo 43:4, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa. Bueno, hoy no hay arpa, pero hay. Oh Dios, Dios mío. Fíjese la actitud del salmista. Por un lado, qué alegría cuando me dicen vamos a la casa del Señor. Qué bueno que está llegando el domingo, que voy a estar en la casa del Señor. Qué precioso. Y acá el salmista haciendo otra expresión, entraré, es decir, me meteré dentro tuyo, Señor, en tu altar, en tu presencia, al Dios, reconociendo que iba a ver a quién, al Dios de quién, de su alegría, al Dios de mi gozo. Mi amigo Giordano siempre me repetía unas palabras que a veces tenemos cara de caballo cansado, me decía. Estamos frente al Dios de la alegría y al Dios de todo gozo, hermanos. Qué gozo, hermanos, es saber que Él habita en la alabanza de su pueblo. ¿No le da alegría que cuando le estamos cantando y adorando, Él está habitando y reinando en medio de la alabanza y la adoración? Qué gozo es saber que no estoy cantando porque me sé la canción, cantando, ay, esta canción me encanta, la voy a cantar con más fuerza. El gozo tiene que estar porque Él me está escuchando y Él habita y reina en la alabanza de su pueblo. Qué gozo, Señor, saber que te cantamos y vos inclinás tu oído a escucharnos. A pesar de la voz que tenemos, ¿no? Tú eres santo. Tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Salmo 22:3. Qué precioso.
Fíjese lo que dice el Salmo 40, verso 16, versículo 17. 16 solamente. Gócense y alégrense. ¿En quién? En ti. ¿Algunos? Todos. ¿Usted está entendiendo? Todos. Es decir, que si su hermano no está contento, no está alegre, habría que mirarlo como de reojo. Todos. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. ¿A quién vino a buscar hoy? Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. La invitación es que cuando buscamos a Dios, cuando le buscamos y lo adoramos, es que vayamos con gozo y alegría, porque a Él estamos buscando, al Dios del gozo. Esa canción que muchas veces cantamos, gozaos, gozaos, el Señor está aquí. Puedo verlo en tu rostro, gozaos, gozaos, su gloria está en este lugar, debe hacerse una realidad, hermanos, porque cuando nosotros le cantamos es su gozo que viene a abrazar nuestro corazón, nuestra mente y nos hace olvidar de todo lo terrenal. Gozaos, gozaos, porque el Señor está aquí, su gloria está en este lugar, Él es el centro de nuestro gozo. Ese gozo, hermanos, tiene que ser una característica de cada uno de nosotros. Tiene que ser la característica de cada creyente, de cada hermano, de cada hermana. Los demás deberían notar en nosotros un estado de gozo. Aún cuando atravesamos diversas pruebas, aún cuando atravesamos circunstancias, hay un gozo mucho más grande y abundante de Dios que sobrepasa toda situación. El gozo que Dios ha depositado en nuestros corazones no tiene que ser negociable. No tiene que haber nada en este mundo que nos robe o nos quite ese gozo. La palabra es estar siempre gozosos. Vivan de cierta forma con continuo gozo. Que el gozo no se apague. Permanezcan gozosos. 1 Tesalonicenses 5:16. En el griego, en el original, hay dos palabras solamente. Dice siempre gozoso. El mandamiento es siempre gozoso. No nos dice si nos pasó algo, bueno, ahí podés sacarte el gozo y que vengan otras cosas. No, dice siempre gozoso. Hermanos, si la fuente de todo gozo es Dios, y Dios está en su corazón y en mi corazón, puedo estar seguro, completamente seguro, que Dios no permitirá que ante cualquier situación adversa su gozo se pierda. La seguridad de nuestro gozo no se encuentra en las circunstancias, sino en Dios mismo, quien es el dueño de toda circunstancia, y Él permite que lleguen a nuestra vida. Cada circunstancia que atravesamos no es para robarnos el gozo, no es para que nos deprimamos, nos angustiemos totalmente. Y no quiero decir con esto que no ocurra, porque eso ocurre, somos humanos y es normal. Muchas veces el salmista también dice al Señor, te presentaré mi angustia. Y va con esa angustia y es normal. Pero sí lo que quiero hacer énfasis es que el gozo que Dios da a nuestra vida y a nuestro corazón no debe, como quien dice, perderse en nuestras adversidades, en nuestras circunstancias que cada uno de nosotros pasamos. Luego de que el salmista declara, gócense y alégrense en el Salmo 40, 16, dice en el 17, porque aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. ¿No le da gozo que Él está pensando en usted? ¿No le da alegría, contentamiento de saber, Señor, estoy angustiado, estoy afligido?
pero vos estás pensando en mí, Señor. Vos sos mi ayuda, vos sos mi pronto libertador, vas a ser aquel que me va a sacar del lodo cenagoso y me va a poner en la peña que es Cristo, donde mis pies se afirman para poder alabarte y para poder exaltarte. A pesar de las circunstancias, el apóstol Pablo, que sufrió azotes, naufragios, hambre, desnudez, cárceles, peligros de río, peligros de desierto, peligros de mar, como nos enseña 2 de Corintios 11, él fue y les dijo a la iglesia de los filipenses, en Filipenses 4:4 le dice: regocijaos en el Señor, siempre, estén siempre gozosos. 1 Tesalonicenses, y acá dice: regocijaos en el Señor siempre. Como si fuese poco, le dice: otra vez les digo, regocijaos. Aún esta persona, a pesar de todo lo que estaba atravesando, porque él justamente estaba escribiendo desde la cárcel, les dice: regocijaos en el Señor siempre, regocijaos. El mismo en Hechos 16:25 nos dice que este mismo apóstol junto a su compañero Silas estaban en esa cárcel y estaban deprimidos. Señor, ¿qué hacían? Cantando, entonando alabanzas e himnos. ¡Qué gozo, hermano, que tenían ahí adentro! Y ni siquiera contarles en qué tipo de cárcel que estaban. Aún de la situación más difícil, el apóstol nos viene a recordar: regocijaos en el Señor, regocíjense, adopten ese gozo que Dios les ha dado. A pesar de las circunstancias, Él nos enseña que podemos gozarnos en el Señor, alabarlo y bendecirlo. Quisiera ser sinceros con ustedes. Después tal vez de estudiar, de ver la manera en que transmitir, acá en mis notas, y ustedes me van a entender porque nos conocemos, ¿verdad? Tanto gozo, tanto gozo, y yo me puse en mis notas y lo voy a leer tal cual está. Yo puse: después de todo este gozo, después de todas estas circunstancias, puse así como un clásico: pará, Denis, vos no sabés lo que yo estoy pasando. Es verdad, seguramente no. Pero ¿sabe lo que le tiene que dar gozo a usted? Que yo no puedo saber lo que a usted le está pasando. Pero hay alguien que sí sabe lo que le está pasando. Y eso tiene que alegrar nuestro corazón. Eso tiene que alegrar nuestro corazón. A veces no alcanzamos a decir o a expresar lo que nos pasa. No importa, tranquilo, porque Él está sabiendo lo que le está pasando. Y eso tiene que alegrar su corazón, porque Él está pensando en usted para aliviarlo, para sostenerlo, para levantarlo, para transformarlo, para fortalecerlo, para traerlo a usted. Porque no importa si sus pastores saben qué está pasando. No importa. Lo que me da gozo en el corazón es que Él sabe lo que me está pasando. Y Él es mi pronto auxilio, mi ayudador. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No va a aparecer ahí Pastor Pablo hoy. Mi socorro viene del Dios de los cielos, de Jehová de los ejércitos, aquel que adiestra mis manos para la batalla, aquel que levanta mi corazón y lo consuela y lo conforta con su presencia. En medio de las pruebas, en medio de las adversidades, aún podemos confiar, aún podemos entender que Él está ayudándonos a atravesar procesos distintos, variados, que cada uno de nosotros enfrentamos a diario. Y aún así, aunque pareciera totalmente, como quien dice, opuesto a lo que nos pueda pasar, como si fuera totalmente difícil a lo que nos pueda ocurrir, Santiago 1, versículos 2 y 3, nos dice que cuando nos hallemos en diversas pruebas, ¿qué pasa? ¿Cómo debemos
recibirlas? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se encuentran en diversas pruebas. No, acá se equivocó. Espere, el otro versículo. Sabiendo, hay un conocimiento, que la prueba de vuestra fe que hace en nosotros, que produce paciencia. Estamos a 30. ¡Oh, qué gozo! No me pagaron el sueldo. Le voy a mandar un mensaje al pastor. ¡Qué gozo, eh! Tal vez el Señor esté produciendo algo en su vida, en su corazón. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y a qué le hace recordar dos cosas, gozo y paciencia? ¿Fruto de qué? Del Espíritu. Gálatas 5. Señor, es tu Espíritu que está trabajando en mí. ¡Qué alegría! Es tu Espíritu Santo que me está mostrando que me falta gozo, que estoy entre la adversidad, estoy enojado, estoy totalmente en un mar de nube, no sé para dónde ir, no sé para hacia dónde dirigirme. Tengan por sumo gozo porque el Señor, en medio de esa adversidad, está trabajando en nuestros corazones y está produciendo algo que seguramente nos falte a todos, que es ¿qué? Paciencia. Yo ya les dije muchas veces que lloro al Señor y digo, Señor, dame paciencia, pero ya. Mucho más cuando hablamos con algunos jóvenes, ¿no? Con algunos. El gozo y la paciencia es fruto del obrar del Espíritu en nosotros. Si hay algo que desearía cualquier cristiano, hermano, es ser lleno del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, todo lo que nos pasa, todo lo que nos acontece, no se escapa primeramente de la voluntad de Dios, no se escapa de su soberanía, sino que aún Él, entendiendo lo que nos pasa, nos dice en este versículo que tenemos que saber que Él está produciendo algo, Él está trabajando algo, Él está dejando que el carácter de Cristo se esté amoldando en nuestras vidas. Él está dejando en realidad a que aquel que habita en su corazón, que es el Espíritu, esté de cierta forma sacando lo suyo, lo mío, y esté tomando Él más lugar, con más fuerza, con más ímpetu, con más dirección acertada, con más oraciones elevadas al cielo de una manera correcta, con más deseos de permanecer en su presencia, con más interés de venir a la casa del Señor y estar juntos como hermanos. Eso es lo que quiere producir el Espíritu trabajando en nosotros. Una hermosa declaración de Nehemías en el capítulo 8 le dice a su pueblo: no se entristezcan, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Qué lindas palabras. No se entristezcan, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es ese gozo del Señor, porque solamente Él lo da, que fortalece nuestro corazón abatido. Es solamente ese gozo del Señor que levanta el alma desesperada. Es ese gozo que restaura nuestro corazón. Es ese gozo que sana las heridas de nuestro corazón. Es ese gozo que es mucho más amplio, más grande, que opaca las circunstancias adversas y difíciles que podemos atravesar. Cualquiera sea la situación que hoy estemos viviendo, a la que hoy hemos llegado a la casa del Señor, debemos aprender y saber, como nos decía el versículo, a gozarnos, porque Dios nos fortalece en todo tiempo y en todo momento. Tal es el caso que el apóstol Pablo también en la carta del gozo, alguna muy conocida, la carta de los Filipenses, él dice: en gran manera me gocé en el Señor.
En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido un cuidado de mí, de lo cual también estaban oportunos para ayudarme. Bueno, y fíjese cómo Él nos enseña a ponernos contentos cualquiera sea la situación. Y Él dice, no lo digo porque tengo escasez. En otras palabras está diciendo, no estoy gozoso porque hoy tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las fuerzas vienen del cielo, las fuerzas vienen de Dios, el gozo viene de Dios y Él nos enseña a que podemos estar contentos hoy con lo que tenemos. Gracias, Señor, porque tengo mi vehículo para venir a tu casa. Gracias, Señor, porque tengo saldo en la SUBE para venir. Hasta tengo chofer. Y tengo un vehículo más grande que otros. Y lo paro con el dedo. Hermanos, usted no me responda. ¿Habrá falta de gozo en su corazón en esta mañana, en este tiempo, en esta semana? Bíblicamente hay dos lugares donde podemos encontrar gozo. Jeremías 15, versículo 16. Fíjese qué hermoso este versículo. El profeta, en medio de una situación, dice, fueron halladas tus palabras. Y el profeta dice, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y alegría a mi corazón. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. En otras palabras, lo que él dice, entendí tu palabra, la comprendí, la leí, la encontré. Yo la comí, la degusté, la saboreé. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Si hay falta de gozo, hay que comer, hay que alimentarse, porque esa palabra, así como el profeta, es de gozo y alegría para nuestro corazón. Y como punto número 2, ¿en dónde usted puede encontrar gozo? Salmo 16, versículo 11. Dice, me mostrarás la senda de la vida. Recuerdan que la semana antepasada yo les decía, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, te guiaré en mi voluntad, dice el Señor, en otras palabras. Salmo 32:8 fue eso. Y acá dice el salmista, me mostrarás la senda de la vida. Ya en Jeremías encontramos gozo en su palabra. Y acá que dice, en tu presencia hay... ¿Se da cuenta que no dice hay gozo solamente? Le damos fuerza a plenitud, a la llenura de gozo, a todo el gozo que Dios nos puede dar. Recuerdan Colosenses 1:9, para que sean llenos del conocimiento. 1 Tesalonicenses 5:16, estén siempre gozosos. Que podamos, hermanos, encontrar ese gozo en su presencia. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Hay falta de gozo?
debemos leer su palabra. Hay falta de gozo, la vamos a encontrar cuando entramos a su presencia. Salmo 5:11 dice, pero alégrense todos los que en ti confían. ¿Alguien confía en el Señor? Alégrese. Den voces de qué? No quiero sacar chapa, no me gusta sacar chapa, pero yo hace 30 años que vengo a la misma iglesia. Allí en Burato, después acá. Es como que las voces de júbilo ya no están más. A mí me resonaba esto. Pero alégrense todos los que en ti yo confío, Señor, y den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijan los que aman tu nombre. Fíjese la expresión del salmista. Alégrense, den voces de júbilo, regocíjense el corazón, porque amamos tu nombre, nosotros somos los que confiamos en vos, Señor. Alegraos en Jehová y gozaos, oh justos, canten con júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. Salmo 32, versículo 11. Hermanos, si el Señor no querrá que nosotros estemos llenos de gozo y estemos disfrutando de su gozo en su casa, si el Señor no querrá que nosotros estemos constantemente disfrutando y experimentando ese gozo. Y con esto ya casi cierro. Salmo 30, versículo 11, versículo 12. Se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice lo siguiente, y esto es palabra de Dios para cada uno de nosotros, lo que Él ha hecho en nosotros. Convertiste mi lamento en danza. Qué gozo, Señor, lo que está diciendo tu palabra. Me sacaste la ropa de luto, de muerte, y me vestiste, ¿de qué? De fiesta. De fiesta. Para que te cante, para que te glorifique. Versículo posterior, el 12. Y para que no me quede callado, dice este versículo, para siempre te daré gracias. Señor, convertiste mi lamento en danza. Me sacaste esas ropas de muerte que me llevaban a un infierno, a una eternidad sin ti. Me pusiste una vestidura de fiesta, de alegría, pero lo hiciste con un propósito, para que yo te cante, para que yo te glorifique, para que yo no me quede callado. Para siempre, Señor, te daré gracias. El tesoro se encuentra en estos versículos. ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? El griego era siempre gozoso, porque esta es la voluntad de Dios. Y con esto cierro, hago 2 preguntas. Hermanos, iglesia, ¿habrán motivos para lamentarnos? Seguramente.
seguramente. Ya vimos motivos. Es Australia, donde se van nuestros hermanos. Qué lamento lo que está pasando. Qué lamento. Mucha gente que no conoce al Señor, muchos refugiados. Hoy el mensaje de intercesión temprano era de orar para buscar un lugar de refugio, para asistir a demás personas. Pero permítame hacerle otra pregunta para tratar de hacer menguar la pregunta que acabo de hacer. ¿No habrán mayores motivos para estar de gozo y de alegría? Claro que sí, claro que sí. Jesús les dijo a sus discípulos, no se gocen porque ellos venían contentos y decían, Señor, los demonios se me sujetaron, los eché fuera. Y el Señor Jesús le dice, no se gocen por eso. Gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. No hay motivo para gozarnos y alegrarnos en el Señor. No hay motivo para alegrarnos y gozar. No hay motivo para orar para que estos hermanos de Australia se conviertan y sus nombres estén escritos y usen a Lucrecia, a su esposo, a su familia. Gócense para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Jesús motivando a sus propios discípulos a gozarse de que tienen una salvación eterna. Hermanos, tenemos una salvación gloriosa, una salvación eterna. ¿No es motivo de gozo en esta mañana? Hermanos, estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesús. ¿No alegra su corazón? ¿Cómo alegra mi corazón saber que Jesús se fue, pero dejó a su Espíritu Santo que está morando en el corazón? ¿No es motivo de gozo? Gloria a Dios. Él no nos ha abandonado, Él dejó a su Espíritu para habitar y para morar en medio nuestro, para manifestarse en nosotros, para que nos conduzca hacia su corazón. Él no nos ha abandonado porque Él tiene el control y Él es soberano en mi enfermedad, en mi debilidad, en mi situación. Hay más motivos de gozo, Señor, en esta mañana para exaltarte y para adorarte, para bendecirte. Siempre gozosos, regocijaos en el Señor, siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Que el gozo y el motivo de la alegría, del bienestar, del contentamiento en nuestro corazón sea hoy, en esta mañana, estar en su presencia. En tu presencia, Señor, está la plenitud de todo gozo.